Aleluya, te doy gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendice esta hora, bendice esta palabra que hemos de hablar. Habla tú a tu pueblo, que no sea yo, que no sean mis labios, sea tu presencia, tu voz hablando a tu pueblo, que sea tú, Señor, ministrando a las vidas, cada uno que sea ministrado, jóvenes, niños también, sean tocados y ministrados en esta hora, Señor. Oh, yo te siento, yo te siento en esta hora. Yo sé, Padre, yo sé, Padre, yo sé, Padre, que esta palabra, Señor, va a hablar a los corazones. Bendice a tu pueblo de manera especial y poderosa, Padre, en el nombre de Jesús. Oh, gloria al que vive para siempre. Gloria al que vive para siempre. Aleluya. Y en esta hora voy a culminar lo que estaba hablando acerca de el apóstol Pablo, esta serie de mensajes que hemos estado hablando. Gloria al nombre del Señor. Y hoy vamos a hablar de uno de los momentos tal vez más impactantes en cuanto a milagros que Dios hace a través de el apóstol Pablo. Y cuando Pablo estaba en Éfeso, en el capítulo 19 de los Hechos, que nos habla una realidad importante del enemigo que nosotros estamos enfrentando. Nosotros enfrentamos un enemigo que nos conoce, que sabe quién es quién. Dios todo lo sabe. Dios es el omnisapiente, el que todo lo conoce, pero acá entre nosotros, Satanás sabe quién tú eres. Satanás sabe quién yo soy también. Él sabe quiénes somos. Él puede reconocer la gracia de Dios sobre cada uno de nosotros. Bendito el nombre de Jesús. Y la palabra de Dios está hoy en Hechos 19:11 al 16. Vamos a estar leyendo esta lectura bíblica que nos dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún le llevaban los enfermos los paños o delantales de su cuerpo. Las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Verso 13, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica a Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Aleluya. Poderoso el nombre del Señor. Y hoy vamos a estar hablando bajo el tema: el enemigo nos conoce. El enemigo sabe quién tú eres. El enemigo sabe quién tú eres. Y el tema no está hecho para que para que cojas miedo. No es para que tengas temor. Es para que tú sepas y estemos conscientes en la iglesia de que el enemigo que enfrentamos conoce nuestras debilidades, conoce nuestras vidas. Y cuando uno está en una guerra, uno tiene que conocer los puntos débiles del enemigo. Cualquier guerra que usted ha oído en la historia, usted va a ver que uno siempre estudia el enemigo, sus fortalezas y sus debilidades. Y el enemigo conoce cómo enfrentarnos a nosotros. Y de muchas formas él trata de atacarnos por medio de nuestra debilidad. Pero ¿qué pasa? Que la palabra nos da una provisión. Cristo nos dice en su palabra que Él se fortalece precisamente en nuestra debilidad, para que esa debilidad no nos haga caer en tentación, no nos haga caer en la maquinación del enemigo. Dios nos hace fuertes en las áreas que somos débiles. Gloria al Señor. Y cuando vamos aquí a este pasaje de Hechos 19, donde Pablo dice que está haciendo milagros extraordinarios, unos milagros increíbles. Dice el verso 12, de tal manera que aún llevaban los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, o sea, paños y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo,
para que cuando los enfermos recibiesen esos paños delantales, recibiesen sanidad y que los espíritus malos salían de ellos. Veo ahí la promesa de Jesús que dijo que aún mayores milagros que los que él hizo nosotros íbamos a hacer. Mire qué privilegio tan extraordinario Jesús nos da a nosotros, que él nos da el privilegio de poder realizar obras mayores que las que aún él hizo cuando estaba aquí. Y eso es como pareciera como incompatible, porque ¿quién puede superar a Jesús? Pero Jesús, en su grandeza y su infinita misericordia, nos da a la iglesia el que podamos experimentar el poder de Dios a esa magnitud, aún cosas que son sorprendentes. Y usted ve a los apóstoles en algunas ocasiones donde hicieron milagros que aún Jesús no hizo en su tiempo. Claro, sabemos que todo esto es a través de la obra del Espíritu Santo que Jesús le prometió a la iglesia. Me acuerdo el momento en que Jesús iba entre aquella multitud y dice que alguien tocó su manto. Y fue aquella mujer que había sido recibido aquella enfermedad de flujo de sangre por 12 años. Estaba esta mujer enferma y tocó solo el manto de Jesús y recibió la sanidad en ese momento. Y después me acuerdo cuando Pedro en el capítulo 5 de Hechos dice que ponían los enfermos, eran tanta la necesidad, eran tantos los enfermos que los ponían de tal forma que por lo menos la sombra de Pedro pasase sobre ellos y recibiesen sanidad y liberación en ese momento. Usted ve el poder de Dios en acción. Y la iglesia de hoy en día es una iglesia que cree en ese poder de Dios, ese poder de Dios. Yo sé que hay muchas iglesias y no quiero que nadie se confunda con esto, porque no es que vamos a repartir delantales ahora ni paños ungidos. No es eso de lo que se trata, porque yo sé que hay gente que practican esto y yo pues no juzgo, no critico, ni tampoco me abrazo a esto también, porque hay unas cosas que Dios las hace para glorificarse. Yo entiendo que Dios puede glorificarse porque ha sucedido, lo vemos en la palabra de Dios, pero eso no quiere decir que lo vamos a tomar ahora a hacerlo, sino que lo importante aquí es que la iglesia tiene que entender que la iglesia tiene el poder del Espíritu Santo para manifestar esta obra, para manifestar milagros, para manifestar el poder de Dios. Está en nosotros los que creemos en esto. Bendito el nombre de Jesús. Así que nosotros, la iglesia, tenemos autoridad. Y esa autoridad es reconocida por nuestro enemigo. Y aquí es a lo que vamos. Satanás sabe quién tú eres y quién soy yo. Él conoce tu nombre. Él no conoce tus pensamientos porque no puede superar a Dios en ninguno de los aspectos, a nuestro Padre. Pero Él sí sabe de qué pata cogíamos, como decimos en Puerto Rico. Él sí sabe nuestra debilidad y Él se enfoca en nuestra debilidad. Y la palabra que está aquí en Hechos 19 nos demuestra que Él sabe quién está bien y quién está mal ante Dios. Él sabe quién está bien y quién está mal. Él sabe a quién se puede enfrentar y a quién no se le puede enfrentar. Y como Pablo comenzó a hacer estos milagros extraordinarios, pues hubo un grupo de judíos que la palabra, en la Reina Valera, los menciona como exorcistas ambulantes. Yo no sé si usted ha visto exorcistas ambulantes, pero yo sé que en muchos de nuestros barrios hay gente allá que supuestamente practican este tipo de cosas, pero sabemos que es un engaño del enemigo. Y a veces mucha de esta gente tendían a llegar a nuestras congregaciones y allí se manifestaba el demonio que había en ellos y eran liberados en el nombre de Jesús. Y muchos comenzaban a servirle a Dios, otros se tornaban hacia atrás y volvían a una peor condición de lo que estaban, porque así lo dice la palabra que va a suceder. Pero estos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre de Jesús. Y te voy a decir una cosa, porque hay mucha gente en este mundo que creen en los amuletos. Muchos creen que pueden con una cruz, con un crucifijo, con agua bendita, exorcizarlo o pueden recibir bendición por medio de ciertos amuletos. La iglesia tiene que evitar caer en esto. ¿Y la iglesia cómo cae en esto? Bueno, pues muchos piensan que estando mal ante Dios pueden invocar el nombre de Jesús. O sea, invocar el nombre de Jesús no me da una victoria automática si yo estoy sucio delante de su presencia. No, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, yo doy mi diezmo, yo no falto un culto,
pero mi testimonio, mi vida personal con Dios no está bien. Entonces a veces pensamos que porque yo estoy en la iglesia, yo estoy protegido completamente por Dios y puedo invocar el nombre del Señor para cualquier cosa. Eso no es así. Esto funciona bien cuando tú tienes una vida de intimidad con el Padre. Tú tienes una vida donde tú estás cerca de Dios. Ahí es que esto funciona. Mucha gente piensa que, pues, yo le sirvo a Dios, pero su vida espiritual es débil y ellos piensan que aún así, invocando el nombre de Jesús, todo va a salir bien. No, eso no es así y esta palabra lo demuestra. Estos exorcistas ambulantes, como dice la palabra, que eran 7 de ellos, y siempre cuando iban a hacer esto, decían, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Fíjate que ellos iban, imagínense usted o yo diciendo, te reprendo en el nombre de Jesús, el que predica a Gille Ávila, el que predica a otro. Claro, el que conoce la vida de testimonio de Gille sabe que era un hombre de testimonio, un hombre de oración. Y por la palabra vemos que Pablo igualmente era un hombre de oración, un hombre que vivía cerca de Dios. Así que esta gente pretendían que invocando el nombre de Jesús e invocando el nombre del nombre que Dios estaba usando, que era Pablo en ese momento, les iba a dar éxito en la reprensión de un demonio y la liberación de una persona. Pero eso no es así. Y eso pasa con muchos creyentes muchas veces, que a veces son muy aferrados a los pastores. ¿Verdad? La pastora sabe de qué estoy hablando, muchos que dependen del pastor para todo. Pero la Biblia quiere que, la palabra nos dice que Dios quiere que cada uno de nosotros posea esta autoridad, que cada uno de nosotros tenga esa autoridad. ¿Usted se cree que a la pastora y a mí nos interesa que Dios nos use más a mí que a ustedes? No. Por mí que Dios los use más a todos ustedes. Ojalá ustedes pudiesen predicar todos los domingos y poner manos y que los enfermos se sanasen, gloria al nombre del Señor. Claro, la pastora y yo entendemos una responsabilidad que Dios nos ha dado, pero la autoridad que Dios le ha dado a la iglesia es para cada uno de nosotros. Dios no tiene favoritos en cuanto a esto. La autoridad que nos ha sido delegada a nosotros, los líderes, también ha sido puesta sobre cada uno de ustedes. Si ustedes viven una vida conforme a lo que dice la palabra de Dios, esa misma autoridad está sobre todos ustedes también. Yo me acuerdo cuando yo fui a Guatemala, hace ya como unos 15 años, fue un congreso que había allá de crecimiento. Y la última noche, el pastor general iba a predicar esa noche. En la semana, fueron como 4 o 5 días, estuvimos escuchando muchos de los pastores asociados. Es una mega iglesia, una iglesia que tiene muchos pastores asociados, y todos ellos predicaban una palabra tremenda, una palabra poderosa, una palabra, ¿verdad?, que nos impactaba. Y la noche final venía el pastor general a predicar. Y esa noche era en el Estadio Nacional de Fútbol. Es una mega iglesia, o sea, la iglesia sola llenó el estadio de fútbol. Iba a predicar el pastor general. Y yo estaba con un pensamiento de que, wow, si estos hombres predicaron una palabra tremenda que nos tocó, yo imagino la palabra que va a traer el pastor general. Y cuando él comienza a predicar, predicó de Juan 3:16. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, usted sabe el verso completo, un verso que todos no sabemos de memoria. Y comenzó a predicar una palabra que cuando yo comencé a escucharla, yo no oía mucha profundidad en su palabra. No como que no era como que no tenía esa profundidad como la que sus pastores asociados habían predicado. Él predicó una palabra muy sencilla, una palabra muy básica, y solo predicó 15 minutos. Y yo me quedé como que, y ya va a predicar, eso es todo lo que va a decir, eso es algo muy básico lo que él dijo ahí. Pero cuando él hace llamado a la conversión, sobre 2,000 personas pasaron esa noche a recibir a Cristo como Salvador. Y en ese momento, yo estoy viendo que comienzan los demonios a manifestarse. Gente endemoniada, gente poseída. Hay una realidad en el mundo espiritual. Yo sé que a muchos en la iglesia no nos gusta hablar de eso.
Hay gente que no les gusta hablar, pero estos temas hay que hablarlos, porque hay demonios que son reales que están buscando habitar cuerpos. Eso lo dijo Jesús en varias ocasiones cuando reprendía demonios. Están sueltos. Esa es la realidad del mundo espiritual. Y habían este tipo de manifestaciones allí en el estadio de fútbol. Me acuerdo que los ponían en el área de la pista porque no querían dañar el terreno de juego de fútbol. Y ahí los ponían. Y usted sabe quiénes estaban reprendiendo los demonios, los ujieres de la iglesia, los que tenían ujieres. Eso era los que estaban poniendo manos y reprendiendo a los demonios. Ni siquiera los pastores asociados estaban ahí en eso, sino que los mismos gente de la iglesia que habían reconocido que tenían una autoridad de parte de Dios, eran los que estaban poniendo manos y reprendiendo a los demonios en esa hora. Yo aprendí mucho en esa noche, aprendí mucho, porque yo pensaba que un mensaje de mucha profundidad le que iba a predicar a ese hombre, y solo predicó un mensaje de 15 minutos basado en Juan 3:16, un mensaje básico de salvación del alma, algo básico, y 2,000 personas reciben a Cristo como Salvador. Yo aprendí mucho en esa noche y vi cómo esos gente, los ujieres, eran los que estaban poniendo las manos. Y eso me habla a mí de que cada uno de nosotros posee esa autoridad. Dios nos ha dado esa autoridad. No necesitamos invocar el nombre del pastor, no necesitamos invocar el nombre del evangelista tal. Nosotros solo tenemos que invocar en el nombre de Jesús y vivir una vida que esté cerca de su presencia. Eso es más que suficiente para que tú tengas la autoridad y yo también la tenga. Cuando Pablo comienza cuando esta gente comenzaron a reprender este espíritu malo, el espíritu malo les habla. Mira cómo les dice en el verso 15. A Jesús conozco y sé, y esta es la parte importante que me impacta a mí, y sé quién es Pablo. Y sé quién es Pablo. Pablo era bien reconocido en el mundo espiritual. Los demonios saben quién era Pablo. Los demonios podían reconocer, hay que tener cuidado con Pablo, porque Pablo sí tiene la autoridad de parte de Dios. Dice el Espíritu, pero a vosotros, ¿quiénes sois? Y a veces nosotros tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, ¿quiénes somos nosotros? Si nos enfrentamos a una situación así, ¿qué nos respondería el enemigo? ¿Nos podrá respetar? ¿Podrá sentir que tenemos la autoridad de parte de Dios? ¿O podrá andar con la confianza de burlarse de nosotros y decir quiénes sois? El enemigo sabe quién tú eres. El enemigo sabe el poder que hay sobre tu vida. El enemigo sabe la autoridad que tú llevas. Tú no tienes que tenerle temor al enemigo en lo absoluto, porque ya Dios te dio una autoridad sobre los demonios, sobre el mundo espiritual que se opone al reino de Dios. Tú tienes esa autoridad. Tú no tienes que llamar a nadie a las 12 de la noche por un ruido que estás escuchando en tu ventana. Si estás escuchando voces, comienza a reprender. Toma la autoridad que el Padre te dio. Si tú sientes una opresión maligna, tú tienes la autoridad. Dice la palabra que someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Huirá de vosotros. Tú tienes la autoridad, iglesia. Y una iglesia, gloria al nombre del Señor, al paso que Dios va a llevar a esta iglesia, tiene que entender la autoridad que tiene. Tiene que entender que vamos a ver este tipo de manifestaciones. Aleluya. Y tenemos que estar preparados para reprender, preparados para atar. Tú tienes la autoridad, no tienes que tener temor. Tú tienes, aleluya, la autoridad para en el nombre de Jesús echar fuera todo aquello que es del enemigo. Gloria al nombre del Señor. Tú tienes la autoridad. Tenemos la autoridad de parte de Dios. Pero si tú estás cojeando, te invito hoy a que ahora te pongas derechito. Te invito hoy a que endereces tus pasos. Te invito hoy a que busques más a Dios que nunca. Gloria al nombre del Señor. Porque hay una realidad en el mundo espiritual. Aleluya. Es una realidad que existe. Estas manifestaciones existen. Hay gente allá con ataduras. Hay gente allá que tienen graves cadenas en sus vidas que tienen que ser quebrantadas. Y solo el poder de Cristo las puede quebrantar. Yo no sé si usted ha notado por ahí casas que son casas espiritistas. Aquí en Poinciana hay casas por ahí
que son puntos de espiritismo, donde leen manos. Por ahí en la Pleasant Hill hay otro donde dice, ahí te dicen que leen manos. Y hay mucha gente recurriendo a esta gente secretamente. Porque hay mucha gente con unas necesidades grandes allá y a veces recurren a este tipo de personas que son dominadas por el enemigo. Pero para que esta gente reciba liberación, ellos tienen que recurrir a las manos del maestro. ¿Y quiénes son los que predican que las manos del maestro son los que pueden darle esa eterna libertad? Nosotros la iglesia, tú y yo. Por eso necesitamos la autoridad, porque el enemigo sabe quién tú eres. Y es una vergüenza grande cuando el enemigo puede decirnos en la propia cara que nosotros estamos mal, que nosotros estamos alejados de Dios y que no tenemos el poder y la autoridad para sacar estas cosas fuera. El enemigo sabe quién tú eres. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado cómo andamos, cómo nos portamos, cómo testificamos. La gente ve el testimonio que nosotros damos, bendito el nombre de Jesús. Es necesario, iglesia, que estemos conectados con Dios en este tiempo. Dentro de las promesas de Dios para nuestras vidas, creemos que veremos su gloria, veremos gente salva, restaurada, creemos en todo eso. Pero entre todo esto vamos a ver manifestaciones como estas. Y no podemos estar predicando en el nombre del Jesús que predicó Pablo. No podemos estar reprendiendo en el nombre del Jesús que predica Gigi o que predica Nino. Tenemos que nosotros tomar la autoridad en nuestras manos. Porque tú tienes esa autoridad. No sea que nos pase como a estos, que no tenían el poder de Dios en sus vidas y se creían que solo porque iban a invocar el nombre de Jesús, el que predica Pablo, iban a ser victoriosos. Dice que el hombre en que estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos. De tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. El enemigo tiene poder, tiene cierto poder. Dice la palabra que tuvo poder hasta poder herir a estos 7, pudo contra los 7. Los 7 no pudieron contra un hombre que estaba atado por demonio. Los 7 no pudieron con él. Así que eso nos demuestra a nosotros que si estamos descuidados podemos recibir podemos ser avergonzados de esta forma. Y esto no solo se refiere a manifestaciones demoníacas. Estamos hablando en el momento que necesitamos dar una palabra a alguien, a veces nos quedamos como sin palabras porque no nos hemos preparado para evangelizar, no nos hemos preparado para llevar una palabra que pueda dar la esperanza a otros. Y a veces nos envolvemos en discusiones innecesarias en vez de mantenernos firmes en lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que pasa cuando estamos faltos de recursos. Cuando estamos faltos de recursos y faltos de conocimiento, llevamos la de perder. Puedes invocar el nombre de Jesús, puedes invocar el nombre de que predica Pablo, pero si estamos faltos de recursos, estamos propensos a grandes derrotas. Por eso nosotros tenemos que alimentarnos espiritualmente, recibir la palabra que Dios nos da, leer constantemente la palabra que ya nos ha sido provista de tanta forma. Tenemos la palabra hasta en los celulares, en las tabletas. La palabra de Dios la podemos tener hasta en varios idiomas, en varias versiones. Y Dios nos ha provisto a nosotros con la bendición de tener la palabra de Dios de tantas formas. Gloria al Señor. Tenemos que apropiarnos de los recursos que Dios nos ha dado, porque estamos en medio de una guerra. Nosotros estamos en medio de una guerra. Nosotros estamos en medio de una guerra donde el enemigo se manifiesta de muchas formas y no solamente a través de gente endemoniada. No, estoy hablando de que el enemigo manifiesta su poder de muchas formas, engañando a muchos, sacándolos de la verdad. Mucha gente enferma allá afuera. Mucha gente depresiva allá afuera.
Mucha gente sin fe y sin esperanza están allá afuera. Cuando nosotros tenemos una autoridad que Dios nos ha dado. Dios te da la autoridad para que prediques esta palabra. Pero Dios quiere que estemos preparados. ¿Cuántos se sienten preparados aquí? Esa es una pregunta difícil de contestar muchas veces. ¿Estaré yo preparado para enfrentar esto que enfrentaron estos 7? Y si pasa, ¿qué yo voy a hacer? Pastora, ayúdeme. Pastora, mire, está pasando esto. Yo me acuerdo, en Puerto Rico yo tuve varias experiencias donde me llamaban a las 12 a la 1 de la mañana. Y no es una experiencia agradable. Cuando te llaman para decirte que ahí está en el puerto uno ahí endemoniado. Y a esa hora uno levantarse y tener que ir para allá a bregar con gente. Y créeme, hermano, que este tipo de manifestación no es fácil trabajar con ella. Hay que estar bien revestidos del Espíritu Santo. Porque si estamos descuidados, el enemigo puede burlarse de nosotros. Y Dios no quiere esa experiencia para ninguno de nosotros. Nosotros en la iglesia tenemos una autoridad muy grande. Y nos fue delegada a cada uno de nosotros. Joven, tú que me escuchas, tú también tienes esa autoridad de parte de Dios. Los niños tienen esa autoridad de parte de Dios. Dios cuide a nuestros jóvenes y nuestros niños, los guarde y los guíe por el camino de la verdad. Y a nosotros la iglesia, que estemos preparados para cuando esto pase. Tú como individuo, como sierva de Dios, estés preparado para cuando esto pase, porque esto puede pasar en cualquier momento. Hay gente que nos va a buscar a nosotros y nos van a pedir ayuda. De la misma forma que muchos fueron donde Jesús a pedir ayuda. Muchos fueron donde Jesús porque había una condición grave que estaba en los hogares en los que ellos habitaban. Pero Jesús, con la autoridad que le fue conferida del Padre, siempre tenía la victoria. Y esa victoria es transferida a nosotros también. La victoria en la cruz del Calvario le da un poder a la iglesia que a veces creemos, a veces yo creo que no lo comprendemos y no podemos entender. La victoria de Jesús en la cruz propicia que la iglesia ahora tiene autoridad. La misma autoridad que Jesús le dio a los 12 cuando fueron de casa en casa y después a los 70, donde Jesús les dijo, sanen enfermos, levanten muertos, liberen a los endemoniados. Jesús les dijo, háganlo en mi nombre. Y los discípulos dicen que volvían gozosos por cómo los demonios se les sujetaban. Lo importante en todo esto es reconocer que la gloria es del Padre y entender que por más poder de Dios que se manifieste en nosotros, la gloria siempre será del Padre Celestial y nunca será de nosotros. Si Pablo tuvo un éxito victorioso en todo su ministerio, era porque Pablo siempre reconocía que él era débil y que la gloria siempre era del Padre Celestial. Por eso el ministerio de Pablo alcanzó tantas cosas en su vida, tantas ciudades que él pudo visitar, y siempre en todas y cada una de ellas ganaba gente para Cristo, y en todas y cada una de ellas había este tipo de manifestación. Y Pablo no tenía que invocar el nombre de Jesús que predicaba Pedro, sino que la autoridad que él tenía de parte de Dios era más que suficiente para que Dios se glorificase. Acuérdense en todo esto, que lo importante es que se glorifique el Padre Celestial. Y en todas estas situaciones que nosotros veamos, nos encargaremos de glorificar al Padre de los cielos. El enemigo sabe quién tú eres, sabe quién somos. Pero más que eso, Dios conoce más de ti de lo que Él conoce de nosotros. Y esa es la ventaja que tenemos. Que el omnisapiente, el todopoderoso, el omnipotente, Padre de los cielos, está de nuestro lado. Y como está de mi lado y está de tu lado, tenemos la de vencer. Porque Dios nos hizo vencedores. Dios nos hizo vencedores. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Bendito el nombre de Jesús. Dice el verso 18 que después muchos habían creído y confesando y dando cuenta de sus hechos. Y esto es de lo que es capaz la iglesia cuando se deja conocer que el poder de Dios está en nosotros.
Dice el verso 19 que muchos de los que practicaban magia traían libros y los quemaron delante de todos. Y dice que el precio en aquel momento era 50,000 piezas de plata. Está hablando de miles de dólares en libros de brujería que fueron quemados delante de la presencia de todos. Porque cuando llega el poder de Dios, hay un poder transformador que transforma a las familias y las comunidades completas. Para eso Dios nos dio la autoridad. La Biblia dice, y con esto termino, que si muchos no creen por la palabra, muchos creerían por los milagros. Jesús, esto salió de la boca de Jesús. De la boca de Jesús. Si no creen por las palabras, van a creer por los milagros. Porque el milagro es algo impactante que nadie puede negar. Cuando Jesús sanó a aquel ciego, hubo aquella controversia donde los fariseos fueron donde aquel ciego, que era un hijo de los líderes de los fariseos, y le hicieron y comenzaron a cuestionarle cómo es posible. Tú sabes que ese hombre es un pecador. No le importaba. Eso es lo que le importaba al que era ahora. Él estaba viendo. Y lo que Dios va a hacer a través de nuestras vidas tal vez puede causar controversia en algunos lugares. Pero no nos interese eso ni nos concentremos en eso. Concentrémonos en la obra que Dios está haciendo y va a continuar haciendo. Dios nos ha prometido esto y yo lo creo. Acuérdate que tienes la autoridad. No tengas miedo, no tengas temor. No te dé temor que el enemigo sabe quién tú eres. Si tú estás claro ante Dios, si estás bien ante Dios, aquí no hay nada que temer. Y si tú crees que estás como cojeando un poco, pues el momento de enderezarte es ahora. Porque tú no quieres que el enemigo te coja de sorpresa y te avergüence delante de nadie. No estamos aquí para ser avergonzados, sino para que Dios se glorifique a través de nuestra vida. Padre, te doy gracias por tu palabra, gracias por lo que veo en ella, gracias por las verdades maravillosas que leo aquí. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra yo veo, Señor, que tú nos has dado autoridad del cielo, que tú, Señor, nos prometes estar protegidos. Estamos protegidos por ti, guardados por ti, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio que tú nos das a nosotros, la iglesia, de ver milagros, de ver tu manifestación poderosa a través de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque te place en tu infinita misericordia muchas veces hacer milagros más grandes de los que tú mismo hiciste, Señor, sin merecerlo, Señor, sin nosotros, Señor, verdaderamente merecer ninguno de estos privilegios, pero aún así te place hacerlo. Y yo sé, Señor, que nosotros como congregación vamos a ver tu gloria cada vez más. Vamos a ver, Señor, estas manifestaciones y tú nos vas a dar la victoria, Señor. Te doy gracias por la autoridad conferida a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque podemos sentir esa autoridad que tenemos sobre el mundo maligno, Señor, que tú has puesto sobre cada uno de nosotros. Yo te pido por alguna vida, Señor, que se siente tal vez débil en este aspecto, que en este día tú le fortalezcas, que en este día tú le toques, Señor, para que se acerquen más a ti, Señor, porque simplemente con estar buscándote y estar lleno de tu presencia es más que suficiente para cargar con esta autoridad. Yo te pido por cada uno, Señor, si hay alguno en este momento que está orando y pidiéndote perdón, queriendo acercarse más a ti, que tú le oigas en este momento, para que ellos también reciban esa autoridad y puedan andar con plena confianza, Señor. Oh Padre, te doy gloria y te doy honra, Señor, te doy gracias, porque en esta palabra me da confianza, me da fuerza, me da ánimo para poder seguir sirviéndote y nos concientiza, Señor, de las cosas grandes que tú vas a hacer a través de nuestra iglesia. Bendice esta palabra en cada vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. ¿Cuánto glorifican a Dios en esta hora? ¿Cuánto glorifican a Dios en esta hora? Aleluya. Iglesia, joven que me escucha, tú tienes esta autoridad. Nosotros cargamos con esta autoridad. Aleluya. No tenemos que tener miedo a nada ni a nadie. El enemigo anda como león rugiente, pero no puede morder. No puede mordernos. Él nos ataca, pero él no puede hacernos daño. Gloria al nombre de Jesús, porque nuestra vida es gobernada por el Espíritu Santo
de Dios. Aleluya.